Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió con estas instrucciones: Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar nos permite, en cierto sentido, contemplar el origen de la misión que tiene el Señor, y sobre todo por los sentimientos que se suscitan en el corazón de Cristo al ver a la muchedumbre que se encuentra cansada, abatida, vejada y sola, como ovejas que no tienen pastor. Una grey, una humanidad que se está dispersando porque tiene la ausencia de un pastor, porque tiene la ausencia de un guía, porque tiene la ausencia de un referente identificatorio que le ayude a ubicarse y a saber hacia dónde se debe orientar, hacia dónde hay que orientar la vida, dónde está el sentido profundo del futuro y dónde está la manera correcta de vivir el presente, y también dónde encontrar el sentido de la vida pasada. Hechos que componen la historia humana, la historia de cada persona, la historia de toda la humanidad. Los hechos que se desarrollan tanto en el pasado, que se desarrollan en el presente, y los hechos que sucederán en el futuro. Pero esta muchedumbre que Jesús contempla se encuentra desorientada. No sabe hacer una lectura correcta de su pasado y por lo tanto no tiene una ubicación adecuada, objetiva dentro del presente que vive, y esta muchedumbre no sabe hacia dónde va, no sabe hacia dónde se dirige. Si nos remontamos a la misma Trinidad y al corazón del Padre a partir de los sentimientos de Jesús, nos damos cuenta que desde la desobediencia, desde el primer pecado, Dios contempla así a los hijos de Adán. Dios contempla así a la humanidad. Cuando Yahvé se le presenta a Moisés en la zarza ardiente, pues le manifiesta, le confía lo que él está sintiendo en su corazón de Dios. He visto el clamor de mi pueblo. Sus súplicas han llegado hasta mí. He visto sus sufrimientos, y Dios que ama tanto al hombre, Dios que siempre está volcado en misericordia, como nos lo recuerda hoy el libro del profeta Isaías, y está impulsado por el perdón, la compasión y el amor por el hombre que continuamente le falla, que es infiel, ve nuestras tristezas, ve nuestras angustias, ve nuestras dificultades, ve nuestras desorientaciones y el sinsentido en el que muchas veces nosotros vivimos y nos movemos, y Dios, viendo eso, no se hace indiferente, es sensible. También le duele la situación de su pueblo, también le duele la situación de la humanidad, también le duele la situación de esta muchedumbre que anda desorientada, vejada,
como oveja que no tiene pastor. Y por eso a Moisés le dice: yo he visto el clamor de mi pueblo, sus súplicas, sus clamores, sus lágrimas, si podríamos decirlo así, han llegado hasta mis ojos y sus súplicas han llegado hasta mis oídos. Y allí eso le suscita a Dios mismo, pues responder con una solución. A Moisés le dice que vaya a liberar a su pueblo. Pero si contemplamos esta misma situación en el corazón de la Trinidad, en el corazón de Dios, cuando en toda la eternidad está junto a su Hijo, el Verbo eterno, y le dice al Hijo: he visto el clamor de mi pueblo, siento compasión de mi pueblo, por eso te envío, ve tú a salvarlos, ve tú a liberarlos, ve tú a mostrarles el camino, la orientación hacia el reino futuro, hacia mi reino, en donde está la paz, en donde está la justicia, en donde se encuentra el amor y la felicidad, el verdadero bien que busca cada ser humano. Y por eso Jesús, al contemplar la muchedumbre, siente compasión de ellos. Él va enseñando, va proclamando el evangelio del reino, la buena nueva del reino. Es decir, Jesús está proclamando la forma correcta de leer el pasado, a lo mejor un pasado muy difícil para el pueblo de Israel, un pasado difícil para toda la humanidad y un pasado difícil para cada uno de nosotros. Pero en la proclamación del reino y en esta enseñanza que Jesús está anunciando, pues nos da el verdadero sentido para poder leer nuestra historia. Y entonces, al proclamar el reino, va curando también toda enfermedad y toda dolencia, y contemplando a la muchedumbre, se compadece de ella, porque están extenuados y abandonados como ovejas que no tienen pastor. La misión del Hijo, si podemos decirlo así, la vocación de Cristo, que nace en el corazón del mismo Dios, es una vocación que se suscita, se origina por ese deseo extraordinario que Dios tiene de salvar a la humanidad, que Dios Padre tiene de salvarnos a nosotros. La vocación del Hijo se suscita en el corazón y en el amor del Padre por cada uno de nosotros, sus hijos, que también siente compasión, que también ve nuestro dolor, que también contempla nuestras angustias, que también contempla nuestra desorientación, que también nos ve abandonados, solos, extenuados, cansados y abatidos como ovejas que no tenemos pastor, y por eso manda al Hijo, y aquí se origina la misión del Hijo. Pero luego también se origina otra misión, y es la misión de los apóstoles, que se origina en el corazón del Hijo, que tiene los mismos sentimientos del Padre. Ahora los sentimientos del Hijo son leídos y captados por los apóstoles, y allí surge la vocación de los apóstoles con las instrucciones que el Señor les da cuando los envía para ir a proclamar lo mismo que Él está proclamando, para ir a anunciar lo mismo que Él está anunciando, para ir y mostrar lo mismo que Él está mostrando. ¿Y qué es lo que nos está mostrando Cristo? Nos está mostrando la compasión, la misericordia y el amor del Padre, que nos llama a la conversión, que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a la santidad, que nos llama a escoger el camino correcto, que es el camino de la obediencia a Él, de la fidelidad a Él, para no estar desorientados, para no estar perdidos, para poder enfrentar este presente y esperar con mucha alegría, también con mucha paz, con mucha serenidad y con mucho entusiasmo, con pasión, el futuro que viene para nosotros. Hoy, Cristo, que contempla a la humanidad, sigue también llamando discípulos, los sigue convocando, pero también el Señor sigue haciéndonos una invitación muy importante a todos nosotros, y es que si la mies es abundante,
Y si hay necesidades para recolectar esa mies, que son los hijos y las hijas de Dios en este mundo, para recolectar el fruto de los corazones, las libertades, las voluntades, las inteligencias, es decir, la persona íntegra en este mundo, si al contemplar esta abundancia de la mies ve las necesidades de obreros para su mies, también el Señor nos enseña cómo es que se satisface esa necesidad, cómo es que se responde a esa necesidad tan grande, y es a través de la súplica, es a través de la oración, rogando al dueño que envíe obreros a su mies, suplicándole al Padre, así como suplicó el pueblo hebreo cuando se encontraba esclavo en Egipto y cuando ya no podía con la opresión, cuando ya no podía con el maltrato, cuando ya no podía con la angustia, cuando ya no podía con la tristeza, cuando ya no podía con tantas vejaciones que estaba viviendo de parte de Egipto, entonces el pueblo suplica al Señor, pide al Señor, le suplica que le ayude, que le mande un auxilio, y entonces Dios responde enviando a Moisés. Y asimismo, la súplica ininterrumpida del pueblo de Israel, sobre todo de aquellos que se mantuvieron fieles a la palabra del Señor, aquellos que mantuvieron su esperanza puesta en Dios, aquellos que mantuvieron su confianza puesta en Dios, mientras sus hermanos judíos, muchos de ellos se pervertían, se dejaban llevar por el relativismo del momento, hubo algunos que en esa constante súplica y en esa verdadera espera pusieron su mirada en Yahvé y día y noche suplicaban, lanzaban clamores pidiendo que rescatara a su pueblo. ¿Cuántos de ellos, muchas veces aferrados a las profecías de los profetas, se arrepentían, le pedían perdón al Señor, buscaban el camino de la conversión y pedían una ayuda, un auxilio para el pueblo, para toda la humanidad? ¿Cómo nos encontramos oraciones y súplicas tan bellas en los salmos en esos momentos de angustia en donde el pueblo se dirigía a Dios? ¿Cómo encontramos algunas súplicas y oraciones de parte de los profetas que reconocen su propia culpa, su propio pecado y ruegan al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe un auxilio? ¿Y cómo Dios responde? Y responde de la mejor manera enviando a su Hijo al mundo, enviando a Jesucristo, permitiendo que se encarne en el seno de la Santísima Virgen María, en esta mujer que hace parte de ese pequeño resto fiel que suplica al Señor, en esta mujer bella y hermosa que no se deja viciar, contaminar por el relativismo dominante de la época y se mantiene entre el grupo de los anahuín, de los pobres que esperan en Yahvé, que no ponen su confianza en los libertadores de este mundo, que no ponen su confianza en los poderosos de este mundo, que no ponen su confianza en las fuerzas humanas, que no ponen su confianza en los líderes, en líderes religiosos, políticos o militares, sino que la Virgen hace parte de aquel grupo que tiene su esperanza y su confianza puesta en el Señor. Y cómo le responde Dios Padre a esa oración, a esa súplica, enviando el tesoro de Cristo para venir a liberarnos y a salvarnos. Por eso es tan importante que nosotros en tiempos de angustia, en tiempos de dificultad, en tiempos de tanta confusión, en tiempos de tanta violencia, en tiempos en donde ya se está comenzando a desatar el hambre y la desesperación, la angustia de muchas personas, sepamos qué hacer. Y es Cristo quien nos enseña cuál es el camino correcto, cuál es el método correcto para vivir estos momentos. Hay que rogar, hay que suplicar, hay que orar, hay que pedirle al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Porque si no pedimos y no suplicamos al Señor, al dueño, entonces podremos equivocarnos y a lo mejor los obreros que en estos momentos se susciten
puede que no sean obreros que se susciten desde el corazón de Cristo. Hoy hay muchas vocaciones en la iglesia que no son fruto de la oración del pueblo, que no son fruto de la súplica constante del pueblo, que no son fruto de la conversión del pueblo. Hoy hay muchas vocaciones dentro de la iglesia, vocaciones sacerdotales, vocaciones religiosas, vocaciones laicales en la vida matrimonial que son fruto del hombre, pero no son fruto de la súplica constante a nuestro Señor, no son fruto de una constante conversión, no son fruto del camino de la vía de la perfección y de la santidad, y eso es delicado. Con razón decía un padre de la iglesia que San Gregorio advertía que en la viña del Señor habían muchísimos trabajadores, pero había muy pocos que trabajaran por ella. Y hoy vemos esa realidad dentro de nuestra amada iglesia. Hoy hay muchísimos obreros. No crean que hay ausencia de sacerdotes. No vayan a creer esa mentira o ese error que hay ausencia de religiosos y religiosas. No vayan a creer que hay ausencia de matrimonios dentro de la Iglesia Católica o que hay ausencia de fieles bautizados dentro de la Iglesia Católica, quienes hemos recibido un llamado, una misión y quienes hemos recibido una capacidad para ir y anunciar el reino de Dios, curar los enfermos, resucitar a los muertos y expulsar los demonios. No vayan a creer que hay ausencia de eso, porque no la hay. Hay muchísimos obreros y trabajadores en el rebaño, en la mies, pero hay pocos que trabajemos por ella. ¿Y por qué? Porque muchos a lo mejor no han surgido de esa súplica al Padre de los cielos cuando se le debe pedir que envíe obreros a su mies, y muchas vocaciones se han suscitado más por la política humana, por las fuerzas humanas, por la invención humana, que del mismo corazón de Cristo y de la necesidad del pueblo. Porque también hay vocaciones dentro de la iglesia que por miedo, por cobardía, se han ajustado al ritmo de este mundo y se han ajustado a las directrices de este mundo, como lo ha advertido tantas veces el Papa Francisco. Muchas vocaciones a lo mejor nos hemos estado mundanizando y nos hemos dejado mover por los criterios de este mundo y no por los criterios del Evangelio, por los criterios de Cristo. Y porque también hay muchas vocaciones en la iglesia que hoy ya no quieren seguir a Cristo, que no les interesan los valores del reino, no les interesan los valores del Evangelio. Precisamente la profecía de Isaías que nos presenta hoy la liturgia de la palabra se presenta conectada a un contexto particular, y es que el pueblo hebreo había sido advertido de que no fuera a hacer pactos con los egipcios, de que no tuviera relaciones diplomáticas con Egipto, de que no buscara ayuda con el poder del rey de Egipto. Pero el pueblo no hizo caso y se fue a buscar ayuda, porque cuando se vio amenazado por fuerzas que sabía que podían destruir y acabar, destruir la paz y la fraternidad de la nación, entonces se fueron a buscar ayuda en otros países y se les olvidó aquello que no solamente habían escuchado de los profetas, sino que habían contemplado en la historia sagrada, de que la única ayuda a la que ellos debían recurrir era la ayuda del Señor, buscar la ayuda de Yahvé, que Yahvé siempre los iba a auxiliar. Pero el pueblo, la fe del pueblo se comenzó a deformar y dejaron poco a poco ir entrando un relativismo en su corazón y una frialdad espiritual tan alta que fueron cambiando a Dios por las fuerzas humanas, que fueron desorientando su confianza, es decir, dejaron de confiar tanto en Yahvé y comenzaron a confiar en los poderosos de este mundo, en las fuerzas políticas que se movían o que existían en el momento en el cual
ellos vivían. Y entonces el Señor les anuncia un castigo, una desgracia por desobedecer, pero también el Señor anuncia una esperanza para esos pocos que se mantuvieron fieles y que no se regalaron, no apostataron, no se pervirtieron. Y a través del profeta Isaías, hoy lo escuchamos, el Señor promete el perdón, la misericordia y el auxilio, porque Él no va a abandonar a su pueblo. Y aquel que vuelva a Él, pues el Señor lo reconfortará, el Señor lo acogerá y el Señor lo auxiliará. De manera que, pues, la misma historia sagrada, los testimonios que nos presenta la Sagrada Escritura desde principio a fin, son un espejo que se nos presenta a nosotros para no cometer los mismos errores que cometió la humanidad de aquellos tiempos, que cometió el pueblo de Israel. Se nos presenta como un espejo para que nosotros hoy no seamos de los que ponen la confianza en los hombres y en las fuerzas públicas de este mundo, sino solamente en el Señor. Y pidamos constantemente al dueño de la mies que envíe, que nos regale obreros a su mies. Dios quiere suscitar profetas en estos tiempos, profetas santos. Dios quiere suscitar sacerdotes santos. Dios quiere suscitar religiosos y religiosas santas. Dios quiere suscitar matrimonios santos, laicos santos, pero el Señor necesita que le roguemos a Él, que le supliquemos a Él, que aumentemos más nuestra súplica, nuestra oración, y que nuestras peticiones estén acompañadas del arrepentimiento, de la penitencia, del sacrificio, como lo ha advertido tantas veces la Santísima Virgen María, sobre todo en Fátima. Dios necesita eso para darnos los auxilios que nosotros necesitamos en estos tiempos tan difíciles que vive la humanidad, tiempos de confusión, tiempos de guerra, tiempos de conflicto, tiempos de hambre. Y en estos tiempos tan difíciles que vive la Iglesia, en donde hay tanta división, hay escándalos, en donde hay tanto sufrimiento, en donde hay tanto dolor, en donde hay tanta desesperanza. En estos tiempos necesitamos ponernos de rodillas delante de Jesús Eucaristía y suplicarle al Padre en nombre de Cristo, por intercesión de la Santísima Virgen María, sobre todo con el rezo del Santo Rosario, que envíe obreros a su mies. Si nos inclinamos delante del Señor, si nos arrodillamos delante de Él, si le suplicamos verdaderamente a Él, el Señor nos va a favorecer, nos va a ayudar tal y como lo está prometiendo hoy, a través del profeta Isaías, y también como nos lo advierte el Salmo 146. Porque es Él, es el Señor el único que tiene la potestad para reconstruir el mundo, es decir, a Jerusalén, para reunir a todos los deportados, esta división tan grande que nos tiene tan lejos de la fe de la Iglesia, y solamente Dios tiene la potestad, el poder, y con la fuerza del Espíritu Santo quiere convocar, reunir, unir a todo su pueblo, a todos sus hijos, porque solamente el Señor tiene el poder para sanar los corazones destrozados, para vendar nuestras heridas, porque Él nos conoce y sabe muy bien de qué estamos hechos, y nadie más que Él sabe lo que está pasando en la humanidad, lo que está sucediendo, y nadie más que Él sabe hacer una lectura correcta, verdadera, objetiva del tiempo que vivimos, y nadie más que Él sabe cómo responder a esta necesidad de la humanidad, a esta necesidad urgente, inmediata, actual de la Iglesia, porque nuestro Dios es grande y poderoso, porque la sabiduría de Dios no tiene medida. Busquemos al Señor, dejemos de escuchar tanto cuento, de escuchar tanta cosa, inclinémonos ante su palabra, escuchemos la palabra del Señor, oremos constantemente ante la presencia de Jesús Eucaristía, porque solamente allí vamos a darnos cuenta
cómo sostiene el Señor a los humildes. ¿Y quiénes son los humildes de este tiempo? Aquellos que ya tienen la certeza en el corazón de que solamente de rodillas ante Jesús Eucaristía, suplicándole al Señor constantemente a través del sacrificio y la penitencia, tienen la certeza de que solamente así vendrá la luz para el mundo, vendrá la fortaleza para el mundo y la ayuda para el mundo. Pero quien no lo haga va a ser humillado por la mano poderosa del Señor. Por eso, nuestro único y gran remedio es volver al Señor y suplicarle constantemente. Que el Señor los bendiga, la Virgen los acompañe, San José siempre los guarde en su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.